Muchas gracias, Pepe. Me da mucho gusto estar aquí en esta presentación de un extraordinario trabajo sobre un tema muy relevante. Antes de hacer mis comentarios sobre el libro y sobre la exposición del profesor Engel, quiero felicitar al trimestre económico, a quienes participan en la elaboración cotidiana de esta importantísima publicación en la vida de la economía mexicana y del pensamiento económico, no solamente mexicano, sino también de América Latina y el mundo. Felicidades a Fausto y un reconocimiento por lo que ya son más de 10 años, una dirección muy atinada del trimestre, a quienes han sido directores, al profesor Badrech, al profesor Rodolfo de la Torre. Me da mucho gusto saludarles, y a todo el equipo del Fondo de Cultura Económica que hace posible esta gran publicación, que espero y estoy seguro que seguirá siendo un espacio libre, de calidad, para la reflexión y la discusión del pensamiento económico de México y de la región y el mundo. Quiero decir que para mí es un honor el poder comentar este libro que hoy presenta el Fondo de Cultura Económica, el libro del profesor Eduardo Engel, con quien me da mucho gusto compartir la mesa y haber podido escuchar su presentación. Es un libro muy oportuno sobre un tema muy relevante, porque si algo escuchamos en el espacio, en la esfera de la política pública con una incesante frecuencia, es: hagamos asociaciones públicas privadas. Acaba de ocurrir la reunión del Grupo de los 20, el G20 en Australia, y una de las conclusiones es: en el contexto de la escasez, de las estrecheces fiscales que enfrentan las naciones, hay que involucrar al sector privado a través de este tipo de arreglos contractuales para generar más infraestructura e impulsar el crecimiento económico. Lo escuchamos en México, en los estados de la República, en los municipios y también, por supuesto, a nivel de la discusión federal. Es, por lo tanto, extraordinariamente útil y oportuno estudiar con detenimiento el análisis, las advertencias y el aprendizaje que está en este libro. Yo soy un firme creyente de que las asociaciones público-privadas, cuando se aplican a los casos correctos y se hacen bien, por supuesto tienen un gran potencial de generar beneficios sociales a la economía. Pero también, y el libro abunda en ello ampliamente, cuando se hacen mal, pueden generar costos muy diversos y a veces significativos para la sociedad en su conjunto, para las finanzas públicas e incluso para los usuarios de los servicios. Creo que el libro nos deja uno de los mensajes centrales. Esto no es ni debe ser un mecanismo de financiamiento. No es válido el argumento, y el profesor Engel lo acaba de explicar con una gran claridad, no es válido decir, porque tenemos una restricción presupuestal gubernamental, hagamos APPs porque ahorita no hay dinero en el presupuesto para hacer obra pública. Las APPs pueden convertirse, bajo esa lógica, en financiamientos caros y peligrosos. Pueden rápidamente convertirse en problemas, a veces para dentro de algunas décadas, a veces inmediatos. Entonces, la razón para involucrar al sector privado no puede estar en una consideración de finanzas públicas, no puede estar en una consideración financiera. Tiene que estar, como aquí lo ha dicho el profesor Engel, en que se genere un valor agregado. En esencia, que el sector privado haga algo mejor que el sector público y que se encuentre una estructura contractual y un entorno institucional que permitan que eso que hace mejor el sector privado beneficie a la sociedad. De lo contrario, corremos el riesgo de generar pérdidas para la sociedad, para el gobierno, para los usuarios e incluso para las propias empresas participantes. Esto quiere decir que los proyectos de participación público-privada son proyectos complejos y un gobierno tiene que ser cauteloso al utilizarlos. Déjenme aquí resaltar
seis condiciones que creo que deben de cumplir los proyectos para que valga la pena intentar una APP. El primero, tiene que haber un valor. El sector privado tiene que hacer algo mejor que lo que lo hace el gobierno. Tenemos que identificar un argumento de peso por el cual sea creíble y exista de preferencia evidencia nacional e internacional que así lo acredite. Los autores lo relatan muy bien en el caso del mantenimiento carretero, donde hay amplia evidencia de que los gobiernos son muy malos para hacer financiamiento, para hacer un mantenimiento carretero oportuno. Ahí están los casos de algunas de las autopistas mexicanas que fueron rescatadas, concesionadas originalmente, que fueron rescatadas por el gobierno y que a partir de entonces han tenido mantenimientos muy deficientes. Piensen ustedes en la carretera 4 carriles en Sonora, que va de Nogales a Estación Don, que fue una carretera que es administrada por el gobierno desde hace 20 años y que, si hay aquí alguien de Sonora, nos lo podrá confirmar, es una carretera en condiciones deplorables para transitarse y que ahora que hay que hacer el mantenimiento, es un mantenimiento brutalmente caro, porque no se le dio. ¿Por qué? Porque los gobiernos hay una tendencia natural en los gobiernos a destinar más recursos a cosas nuevas que darle mantenimiento a las cosas existentes. Otro caso donde puede haber un valor agregado es en la calidad de servicios en las áreas de educación y de salud, y sé que los autores opinan que ahí la evidencia es menos concluyente, pero es un hecho que muchas veces los gobiernos son tremendamente lentos en reponer equipo crítico para prestar un servicio. Por ejemplo, un hospital en el que se descompone un tomógrafo, el gobierno entra en un proceso burocrático largo y tal vez tengamos tomógrafo nuevo dentro de un año o 2 años. Cuando, si en un contrato el pago al prestador del servicio depende de que se presten esos servicios médicos, pues tiene incentivos a inmediatamente reponer el equipo. Entonces, sí existen espacios de valor agregado, algunos con más evidencia internacional que otros, pero definitivamente existen espacios de valor agregado. Y algo que comparto yo plenamente con lo que expresan los autores, y aquí reiteró el profesor Engel, es el valor agregado está más en la operación y en la prestación de los servicios que en la construcción. Si bien existen argumentos más bien teóricos para asegurar que en la construcción pudiera haber algunas ganancias, realmente la evidencia es muy contundente que es en la parte de la prestación de los servicios. Una vez que se tiene identificado que efectivamente hay algo que el sector privado puede hacer mejor, el segundo elemento fundamental es que exista una competencia real en la asignación del contrato. De lo contrario, pues ese beneficio, eso que hace mejor el sector privado, va a resultar en una utilidad para el sector privado. No se va a transmitir. La intensidad de la competencia en las licitaciones es fundamental. Un APP o un PPS o una concesión, cualquiera de las figuras, o BOT, BLT, todos estos acrónimos que proliferan en este medio, cuando se asigna de manera directa, es prácticamente una receta para el fracaso. Los contratos tienen que asignarse de manera altamente competitiva para asegurar que el Estado y por lo tanto la sociedad es quien recibe los beneficios de la mayor eficiencia privada y no se quedan simplemente como utilidades adicionales para el sector privado. Tercero, como bien lo refiere el profesor Engel, una vez que se asigna el contrato, cambia el mundo. Porque ya no estamos en un entorno competitivo, estamos en una relación bilateral, es la transformación fundamental de Williamson, que cambia la naturaleza de la relación económica. Y ahí entonces se vuelve fundamental 2 elementos. Primero, la seguridad jurídica en la asignación de los riesgos. O sea, una de las cuestiones que dañan más la eficacia de estos contratos es cuando los riesgos no están debidamente bien asignados. Y no es una tarea menor asignar correctamente los riesgos. Tienen que estar identificados y tienen que estar debidamente asignados, no solamente en el contrato, y que exista un marco, tiene que existir un marco jurídico que proteja esa asignación de los riesgos. Creo que México ha dado pasos muy significativos. La nueva ley de asociaciones público-privadas que se aprobó
en la anterior legislatura del Congreso de la Unión, sin duda alguna es un paso muy importante en esta dirección de crear un mejor entorno para la asignación de riesgos. El otro elemento que es fundamental es la publicidad y transparencia de la relación económica durante la vida del contrato. Estos son contratos que tienen que ser vigilados y tienen que tener vigilancia social. Tienen que ser contratos altamente transparentes. ¿Por qué? Porque inevitablemente en un contrato que dura 20 o 30 años, que es complejo, en un entorno económico cambiante, hay que realizar ajustes. Pero como lo explica impecablemente el profesor Engel, uno de los grandes riesgos son las renegociaciones no justificadas. Renegociaciones que en realidad lo que se está haciendo es una captura del interés público por el interés privado. Y una de las mejores formas de proteger al interés público es a través de estándares muy altos de transparencia y de publicidad, de tal manera que la opinión pública, los medios de comunicación, los académicos, las organizaciones no gubernamentales puedan hacer un escrutinio real de lo que está ocurriendo durante la vida del contrato. Un quinto elemento fundamental es la experiencia institucional. Estos son trabajos, hacer una buena APP es un trabajo muy complejo y no se puede pedir a una institución, a un gobierno que nunca lo ha hecho, que de pronto dé un salto cuántico y haga las APPs más grandes y complejas y haga varias al mismo tiempo. La recomendación creo que a cualquier gobierno es empezar poco a poco e irlas desarrollando poco a poco. El gobierno mexicano tiene una amplia experiencia en algunos tipos de APPs, menos experiencia en otros tipos de APPs. Claramente en concesiones carreteras tenemos una experiencia amplia, hemos tenido aciertos y fracasos como país y eso nos permite hoy tener un entorno más robusto para generar buenas concesiones carreteras. Pero ir hacia otros proyectos donde los contratos son todavía más complejos, como puede ser un hospital con participación del sector privado, como puede ser una institución educativa, escuelas, etcétera, generan retos que hay que ir generando madurez institucional. Se necesitan especialistas, se necesita experiencia para hacer bien estos contratos. Y la única manera de adquirir esta experiencia es haciéndolos poco a poco. Esto no es algo que se va a tomar a un curso, o se toma un diplomado, se regresa y se hace, porque el aprendizaje no es de una persona, es de una institución o de un conjunto de instituciones. Y sexto, cualquier APP, sea pagada por tarifas del usuario o sea pagada a través de transferencias del sector público, tiene que tener sustentabilidad presupuestal. A final de cuentas, y lo explicó ahora con mucha claridad el profesor Engel, hay una equivalencia para las finanzas públicas entre una y otra forma, pero siempre estamos hablando de un activo del sector público, de un flujo de recursos que el sector público tendrá que aportar o dejará de recibir, y por lo tanto debe de planearse siempre la sustentabilidad presupuestal. Una de las razones por que fallan las APPs es cuando el gobierno no tiene capacidad para realizar pagos y por lo tanto no le queda de otro más que irse a sentar frente al concesionario o frente al proveedor de servicios, habiendo ya ocurrido la transformación fundamental, donde el poder de negociación del proveedor es muy amplio, y le diga: es que no tenemos dinero para pagar porque no estaba previsto, y por lo tanto dame plazo, dame una prórroga, y ahí se abre una puerta donde el participante del sector privado tiene toda clase de oportunidades para capturar los beneficios del contrato. Entonces, por lo tanto, tiene que haber, no solamente, coincido plenamente que tienen que estar explícitos en la contabilidad pública todos los contratos, sino que tienen que estar debidamente previstos en la planeación presupuestal multianual para asegurar que una eventual falta de recursos públicos no genere una vulnerabilidad en la relación bilateral contractual. Creo que la correcta separación y asignación de riesgos y mitigación de riesgos admite el que se utilicen instrumentos para mitigar riesgos, y el gobierno debe de activamente facilitar que existan y que se utilicen. Por ejemplo, y esto es más para países emergentes, pero también para
Se pensaba que era más para países emergentes, pero en épocas recientes hemos notado que también para los países desarrollados, todo lo que tiene que ver con cobertura de variables macroeconómicas, cobertura de riesgos cambiarios, cobertura de tasas de interés, es fundamental que estén diseñados en los contratos. Es una muy mala idea un gobierno que se pone en la posición de decir, bueno, que el sector privado cubra su riesgo de fondeo o cubra su riesgo de volatilidad en las tasas de interés. No es una decisión del sector privado, el sector público en el diseño del contrato tiene que procurar que se mitiguen esos riesgos. Segundo, se tiene que tener una mitigación explícita del riesgo de elasticidad de la demanda. El mayor problema que tuvieron las concesiones carreteras otorgadas a finales de los 80s y principios de los 90s en México fue una subestimación dramática de la elasticidad de la demanda, en la cual no se subestimó el potencial que tenía de tráfico las carreteras o los aforos, pero sí a los precios a los que los usuarios estaban dispuestos a utilizar las carreteras. Y por lo tanto, la asignación de ese riesgo tiene que ser una variable explícita en el contrato y prever ante algo que es inevitable, que antes de que se construya una carretera no se conoce la elasticidad de la demanda. La elasticidad real se puede estimar, pero los economistas no necesariamente le atinan o le atinamos a las elasticidades de demanda. Se tiene que tener previsto un mecanismo para asignar ese riesgo. Y algo muy importante, el uso de seguros de riesgo político. Existen mecanismos internacionales, sobre todo, que protegen a las concesiones y a las APPs contra algunos riesgos que tienen que ver contra el gobierno, el comportamiento futuro del propio gobierno. Es un hecho que en una democracia una APP se contrata con una administración, pero esa administración va a terminar y el contrato va a seguir. Hay cambios de orientación política, hay cambios en cómo ve el gobierno a los contratos y surgen riesgos que son desde la expropiación lisa y llana, pero otros pueden ser decisiones que son cuasi expropiatorias. Y para eso, el uso de instrumentos de mitigación de riesgos políticos pueden ser muy útiles. México, por ejemplo, no participaba dentro de un mecanismo que tiene el Grupo del Banco Mundial, que es el MIGA. Apenas México se incorporó a este mecanismo el año pasado y a partir de este año los proyectos de concesiones y APPs podrán tener este tipo de productos que ofrece el Grupo del Banco Mundial y que antes no estaban disponibles y que son precisamente los llamados productos de aseguramiento de riesgos políticos. Creo finalmente que una reflexión válida es que se vale separar la construcción de la operación. Típicamente pensamos en que los APPs deben de ser estos contratos llave en mano, donde el privado hace todo. Se vale la pena en algunos casos separar la construcción de la operación y a veces conviene más que la construcción la haga el gobierno y que después la prestación del servicio, el mantenimiento carretero lo haga el sector privado. Yo creo que es algo que en nuestro país se ha explorado poco y que puede generar valor. Y por otro lado, finalmente, terminar con una reflexión. No todo en la vida se va a solucionar con asociaciones público-privadas. No hay, al final de cuentas, un sustituto para la obligación del Estado, que es proveer infraestructura básica. Todos los países se han construido fundamentalmente con infraestructura pública y es una obligación ineludible del Estado hacerlo. Piensen ustedes en el caso de Cancún. Cancún, si alguien cuando estaban aquellas preciosas playas vírgenes hubiera dicho vamos a hacer aquí una APP, hubieran dicho esto es, los estudios de demanda no lo acreditan, no conocemos el deseo de viaje, cuáles son los tipos de usuarios que quieren venir, cuáles son los riesgos. Y sin embargo, el gobierno mexicano tomó una decisión, construyó infraestructura y hoy tenemos un éxito muy importante en el destino turístico más grande en cuanto a recepción de turistas extranjeros que tiene
que tiene México. Y es una reflexión que es válida cuando escuchamos preguntas como ¿por qué no hay industria relevante en estados como Oaxaca o como Chiapas? Y se nos dice, es que no hay gas natural y no se construyen los gasoductos para llevar gas natural a Oaxaca o a Chiapas porque no hay demanda. Ese es un espacio donde probablemente lo que tiene que hacer el Estado es cumplir con sus obligaciones y ya llegarán después las oportunidades para hacer asociaciones público-privadas. Yo felicito al profesor Engel y a sus coautores y sobre todo recomiendo ampliamente a todos los aquí presentes a leer este espléndido trabajo y sobre todo útil y oportuno trabajo. Muchas gracias.